Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que está relacionado con el evangelismo. No nos hemos ido todavía del tema. Pero la pregunta que vamos a tratar de contestar en esta mañana es: ¿para qué sirve una iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve una iglesia? Vivimos en tiempos de mucha exploración. La ciencia y la tecnología se ha desarrollado en una forma descomunal. Hemos explorado el mundo atómico. Hemos explorado también el mundo subatómico, el mundo tecnológico, el espacio, los planetas. La multiplicación de la ciencia es extraordinaria y así también el conocimiento que hemos ido adquiriendo sobre la misteriosa y excitante creación de Dios. Estamos ahora mismo en búsqueda de viajar cada vez a mayor velocidad en el espacio. Hay planes para poner gente en la luna y que vivan allá. Y hay planes para finalmente poner gente en Marte para que puedan también vivir allá. Así que, a pesar de toda esta investigación y de toda esta expansión de conocimiento, hay una pregunta que es inquietante todo el tiempo. Y esa pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Así que esta pregunta no es solo para la ciencia, no es solamente para la tecnología, pero también es para todas las instituciones que se crean. ¿Para qué? ¿Para qué son? La iglesia no puede escapar esta inquietante pregunta tampoco. Por lo tanto, ¿para qué sirve una iglesia? Es importante que lo contestemos. Ahora, para poder contestar esa pregunta, ¿para qué es una iglesia o para qué sirve una iglesia? Primero es necesario saber qué es la iglesia. Y podemos llegar al conocimiento de algo no solamente preguntándonos qué cosa es, pero también podemos llegar al conocimiento de algo primero preguntando qué cosa no es. Y así vamos a ir eliminando cada aspecto hasta llegar a la conclusión de lo que algo realmente es. Así que al estudiar la iglesia y sus funciones, es importante entender no solo qué es la iglesia, pero qué la iglesia no es. Y en esta mañana yo pretendo invitarlos a ustedes y retarlos a ustedes a que busquemos la respuesta: ¿qué cosa no es la iglesia? ¿Y para qué no es la iglesia? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo he escogido esta mañana 5 cosas que creo que son básicas e importantes que nosotros debemos saber acerca de lo que la iglesia no es. Así que, en primer lugar, la iglesia no es una institución de salvación. Repito eso. La iglesia no es una institución de salvación. La palabra salvación tiene diferentes connotaciones, diversos significados, tiene diferentes sinónimos, tales como proteger, resguardar, preservar. Y hay instituciones que existen para salvaguardar la vida física, para salvaguardar la riqueza económica, la felicidad, la salud, la familia, etc. Pero la iglesia
primariamente representa la salvación del espíritu y del alma. Ninguna institución en este mundo puede trabajar en esa área como la iglesia, ya que el espíritu y el alma sobreviven, es decir, trascienden la muerte física y continúa una existencia infinita. La iglesia siempre ha sido vista como una institución de gran valor para toda la humanidad. Pero ¿es la iglesia, preguntamos, una institución salvadora o es una institución de los salvos? Aunque muchos ven la iglesia como una institución salvadora, la iglesia no es una institución salvadora. Y el Nuevo Testamento precisamente niega el hecho de que la iglesia sea una institución salvadora. En Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5 dice, pero Dios es tan rico. Dios es rico siempre. En misericordia. Y nos amó tanto que, aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. No por la iglesia, solo por la gracia de Dios somos salvos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:5 dice, a quienes Dios protege con su poder por la fe, hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Dios es quien protege. Dios es el que da la salvación. La seguridad tuya y mía como creyente está garantizada, pero no está garantizada por la iglesia. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida. Jesús dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Así que esta seguridad de salvación y de protección está garantizada por Cristo Jesús. Así que esta seguridad está garantizada, dice el Señor Jesucristo, para aquellos que oyen su voz, para aquellos que lo conocen, para aquellos que lo siguen. La iglesia no es una institución salvadora. El pertenecer y asistir a una iglesia en particular no produce ni garantiza tu salvación. No importa todas las tradiciones de tu infancia, no importa todos los estudios y preparaciones de tu infancia, no importa todos los bautismos de tu infancia, no importa que hayas nacido y crecido en una iglesia bautista del sur como la de nosotros, nada de eso te garantiza la salvación, porque la iglesia no es una institución salvadora. Así que los oficiales, ¿verdad?, de la iglesia tratan de decir, oh, si tú no eres de esta religión o tú no eres de aquella, te perdiste. Y si te sales de nosotros, al infierno que vas de cabeza. Todo eso es mentira. Es todo poder, 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 poder. Así que la salvación del espíritu y del alma solo se encuentra en Jesucristo. La salvación del espíritu y del alma solo se encuentra en Jesucristo y no se encuentra en la institución de la iglesia. Así que lo primero que tenemos que saber es que la iglesia no es una institución salvadora.
En segundo lugar, la iglesia no es una agencia política. La iglesia no es una agencia política. El Estado está para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y para ellos promulga y hace cumplir leyes regulatorias y punitivas. Los oficiales del Estado han recibido autoridad para asegurar la vida, para asegurar la libertad y la búsqueda de la felicidad. En Romanos capítulo 13, los versos del 1 al 3, dice: todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien las ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerles, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti. Las iglesias libres promueven la doctrina de una iglesia libre en un estado libre. A los bautistas se nos ha dado la distinción de haber establecido en los Estados Unidos las primeras iglesias en el mundo en estar separadas del Estado, para así disfrutar de absoluta libertad religiosa y en contra de cualquier tipo de persecución religiosa. Ahora, cuando el Estado se convierte en perseguidor de la iglesia, entonces la iglesia tiene que luchar por hacer valer su libertad ante el Estado. Así que la iglesia no es una institución o agencia política. Tercer lugar, la iglesia no es un instrumento de reforma social. La iglesia no es un instrumento de reforma social. Jesús en su oración dijo: a Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús aquí no está, cuando está hablando con el Padre, no está pensando en el mundo en términos de la humanidad en general, sino Jesús está pensando por el contexto que está pensando en el mundo pecador, en el mundo no redimido. Y Jesús vino a pelear y a derrotar a Satanás. Y vino a derrotar el reinado de Satanás en el mundo malo. Así que la oración de Jesús no solo fue por el individuo, sino que también fue por la sociedad en general. El evangelio es dado para todas las áreas de la vida humana estén sometidas bajo la soberanía de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de salvación. ¿Para quién? Para el individuo. Dios es un Dios personal. La salvación es personal, es individual. Pero en la medida que cada individuo de la sociedad es salvo a expresar sus vidas nuevas en Cristo, y lo hace al nivel social, lo hace al nivel de la sociedad, ¿verdad? La sociedad se beneficia y se transforma positivamente.
Pero el programa de la iglesia no tiene como meta ser un instrumento de reforma social, sino ser un instrumento de la expresión del amor de Dios a los individuos. La iglesia debe resistir todo aquello que sea contrario a la voluntad y los designios de Dios y favorecer todo aquello que promueva la voluntad y el designio de Dios en la vida de todos los seres humanos. En cuarto lugar, la iglesia no es una audiencia pasivamente receptiva. La iglesia no es una audiencia pasivamente receptiva. En Marcos capítulo 1, los versos del 14 al 15 leemos: después de que el rey Herodes mandó arrestar a Juan, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué dijo? Llegó por fin la hora, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. La predicación de Jesús atrajo una gran audiencia, grandísima. Pero esa audiencia nunca fue pasiva. Algunos oían a Jesús con agrado, pero otros se encolerizaban, se llenaban de ira en su corazón en contra de Jesús por el mensaje que tenía. En Lucas capítulo 4, verso 29 dice: se levantaron y lo echaron fuera del pueblo a Jesús. Lo llevaron a lo alto de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para arrojarlo desde allí. La iglesia apropiadamente provee un lugar de descanso, un lugar de adoración, pero la principal función de la iglesia es estimular el pensamiento. Revolver las emociones. Mover la voluntad a la acción. La iglesia debe sonar la alarma y el llamado al arrepentimiento y convocar a una fe no pasiva, pero a una fe activa en Jesucristo. Y por último y quinto lugar, la iglesia no es el reino de Dios. Repito, la iglesia no es el reino de Dios. Aunque Jesús habló muchas veces sobre el reino, dijo muy poco sobre la iglesia como el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? El reino de Dios simplemente significa que Dios reina en los corazones y en las vidas de la gente. Ese es el reino de Dios, que Dios reina en los corazones y en la vida de la gente. Cuando Jesús, el Rey del cielo, vino, el reino del cielo vino con él. Así que no es nuestra responsabilidad como iglesia traer el reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya está aquí. Cuando Jesús vino, lo trajo.
Mateo 12:28 dice, ahora bien, Jesús hablando, si yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Así que la actividad de la iglesia, ¿okay?, no es traer el reino de Dios, ya está aquí. La actividad de la iglesia es llevar el reino de los cielos a la gente. ¿Vieron? Nosotros llevamos el reino de los cielos que ya está aquí a la gente y nosotros estamos encargados de enseñar a la gente cómo entrar al reino de los cielos que ya está aquí. Así que la iglesia es el agente del reino, pero no es el reino. En Lucas 9:2, Señor Jesús dijo, los envío a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Conclusión. Para conocer las funciones de la iglesia, es necesario saber qué es la iglesia y para qué es la iglesia. Así que al definir lo que es una iglesia, hoy hemos visto lo que la iglesia no es. No es una institución de salvación. La gente no es salva por pertenecer a una iglesia en particular. La iglesia no es una agencia política. La responsabilidad del Estado no es la de la iglesia y la de la iglesia no es la del Estado. No es un instrumento de reforma social, aunque apoya causas que benefician a la humanidad. La iglesia no es una audiencia pasiva, receptiva, más bien la iglesia es una institución retante. No es el reino de Dios, aunque sí el agente que lleva el reino de Dios a las personas. El próximo domingo vamos a estar viendo qué cosa sí es la iglesia. Oremos. Señor, gracias. Ayúdanos a entender lo que como iglesia no somos, para así no tener que invertir nuestro tiempo en cosas que no van a tono con lo que somos, que nos llevan por caminos que no son los caminos que tú quieres que nosotros como iglesia vayamos. Así que, Padre, gracias por el mensaje de hoy. Gracias por la verdad bíblica que es tan clara, tan diáfana y que nos ayuda a entender realmente cuál es nuestra posición en el mundo en el cual tú le pediste al Padre que no nos quitara, sino que nos guardara del malo, de Satanás, de la gente no redimida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a entender, a comprender, pero no solamente tener un conocimiento en la mente, pero tener un conocimiento claro, un conocimiento sabio de corazón, para que no perdamos el tiempo en cosas como iglesia que no nos corresponden a nosotros invertir. Encomendamos esta semana que comenzamos hoy a ti, para que tú nos protejas, para que tú nos cuides, para que tú nos des la oportunidad de tener citas divinas en las cuales podamos compartir a Cristo con otras personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno.